Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Quiero que lo sepan para estudiar la palabra de Dios juntos. Y yo quiero tratar con algo que no llegamos a tocarlo en la previa programación, la frase central donde dice, si no me voy, el Consolador no vendrá. Y viendo la palabra consolador, tomo eso como significa, como se dijo previamente, de hecho, uno que ha sido llamado a ayudarnos. Bob creo que lo dijo eso. Y eso es correcto, ¿no? Eso es lo correcto. Sí, creo que es la palabra paracletos, ¿verdad, Yo Bob? lo digo todo el tiempo. No importa quién sea la persona. Y alguien dice, bueno, usted es un predicador, lo necesita, pero nosotros no. Somos solamente miembros de la iglesia. Y bueno, sí, si usted es un piloto, le va a ser un mejor piloto. Si es un carpintero, le hará un mejor carpintero. Si usted lava platos en un restaurante, él le ayudará a hacer o tener un mejor desempeño. El Espíritu Santo puede mejorar la vida de toda persona. Y cuando yo empecé en la radio, 30 años atrás con la hora de campaña, inicialmente estábamos en 600 y tantas estaciones de radio, 2 y 3 veces al día en la misma estación. Y yo no sabía nada sobre la radio cuando nosotros empezamos y el Señor me dijo que hiciera esto, nada. Pero el Espíritu Santo me mostró, me ayudó a hacer eso que Él me había llamado a hacer. Lo mismo con esta cadena. Nosotros tenemos un poco de entendimiento ahora sobre esto, pero cuando el Señor dijo empiecen la cadena Sun Life, yo no sabía nada sobre empezar una cadena. No teníamos el dinero para hacerlo, pero el Espíritu Santo sabe y Él sabe todas estas cosas. Él presenta la verdad. Él nos dijo qué hacer. Casi es algo como que es muy fácil. Cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarnos, cuando nos dice, vayan a lo profundo y llenarán aquello. Y si pescan toda la noche por sí solos, no van a hacer nada. Punto. Es lo que le sucedió a los discípulos. Pero cada creyente necesita este consolador. Necesitan su ayuda en todo lo que hacemos viviendo esta vida. Y yo lo he visto cómo me ha ayudado a hacer cosas que yo no podía hacer en mí mismo. Yo no tenía el conocimiento para hacerlo, la habilidad. Pero si nosotros dependemos del Señor, muéstrame qué hacer. Dame dirección, enséñame, muéstrame. Y no me permita salirme del camino. Él lo hará. Él lo hará y es algo que es maravilloso. Es un gran privilegio el tener al Espíritu Santo ayudándonos a hacer lo que necesitamos. Y yo creo que en ocasiones todos nosotros no dependemos de Él lo suficiente. No lo miramos lo suficiente. Ahora, obviamente, no oramos al Espíritu Santo, oramos a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús. Eso fue lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Pero yo miro al Espíritu Santo para que me ayude a llevar a cabo lo que yo estoy pidiéndole al Padre Celestial hacer en el nombre de Jesús. Jesús pagó el precio, el Espíritu Santo lo Sí. lleva a cabo. Y realmente Él hace un buen trabajo y Él ayudó a esos santos del Antiguo Testamento también. Los ayudó y les dio poder para hacer lo que ellos no podían hacer en sí mismos. Y estamos hablando de David cuando mató a ese gigante. Ese no fue un problema, pero si lo trataba de hacer por sí solo, hubiese habido una lápida en Sí, Israel con el así nombre es, sí. de David. Pero el Espíritu Santo estuvo con él. Así es. Y él, Sansón, el Espíritu Santo, no Sansón, no, él tuvo demasiados problemas, ¿no? No, claro Sansón que fue sí. usado por Dios poderosamente, poderosamente. Y estoy seguro que hizo algunas cosas que estaban mal, y eso se puede entender, pero nosotros nunca hemos cometido errores, ¿no? ¿Qué tal eso? Saben, esa palabra paracletos, que es la palabra en griego para consolador, de acuerdo a cómo la traduce la Reina Valera o King James, puede traducirse de esta manera: consejero, ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor y confidente. Y ¿Cómo fue lo todos último? esos, Así es, confidente. así es. Una vez más, consejero, ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor y confidente.
Y probablemente, mire, muchas traducciones más modernas lo traducen como ayudador, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así que esa palabra realmente cubre casi todo. Sí, Es una palabra muy amplia. Y eso es realmente lo que el Espíritu Santo hace. Él, de una manera general, Él nos ayuda, así como usted lo dijo, en toda área y cualquier área de nuestra vida que le así necesitemos. es, Y eso es si nosotros queremos su ayuda. así es. Así como usted aludió anteriormente, muchos creyentes no reciben la ayuda del Espíritu Santo porque no la quieren, o tal vez porque Pero ellos, ¿será, Bob, que realmente no lo entienden? estaba a punto de decir que, o tal vez ellos no saben que la necesitan. Jamás se les ha enseñado a desear la ayuda del Espíritu Santo. Debemos pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo es invitado, Él viene. Y no tiene que ser un grito, ni un clamor necesariamente, puede ser solo un susurro gentil del corazón. Espíritu Santo, ven, te necesito. Y Él vendrá y Él ayudará y dará sabiduría. En toda, una vez más, en toda y cada área. Mire, yo jamás olvidaré que había un hermano aquí en el ministerio, él ya está con el Señor, pero él trabajaba en el mantenimiento. Su nombre era Jerry y él amaba al Señor muchísimo. Él era un anciano. Él simplemente amaba a Jesús mucho y él y su esposa vivían en los dormitorios y esto fue antes de que Sharon y yo estuviéramos casados. Él simplemente se interesó mucho conmigo. Él era un mecánico, por cierto, era un gran mecánico. Y él me dijo, él vino después de un día de trabajo arduo, él vino, fue un día difícil, él vino y me llamó a la puerta, él quería compartir conmigo algo. Él era de Texas, así que tenía ese acento tejano, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, me compartió, estaba trabajando en uno de los camiones del ministerio y no voy a tratar de hacer el acento tejano, pero estaba trabajando en uno de los camiones del ministerio y mire, no podía arreglarlo, no podía ver qué pasaba. Yo me metí debajo del camión, revisé todo, no podía ver qué estaba pasando, hermano Bob, simplemente no podía. Hasta que yo pensé, bueno, el Espíritu Santo me dirigió a imponer manos en el camión y a orar. Así que yo impuse manos en el camión y le pedí a Jesús que me ayudara y le pedí a Dios que me mostrara por su Espíritu lo que estaba pasando con el camión. Y me dijo, yo me volví a meter debajo del camión y yo lo vi. Mire, yo me había metido ya debajo de ese camión probablemente 6 veces, hermano Bob. Y me dijo, yo me volví a meter y ahí estaba. Vi lo que estaba mal y yo lo arreglé. Y bueno, yo reemplacé la pieza y dijo, bueno, fui a encender el motor y el camión sonaba como Mm, nuevo. Pero fue el Espíritu no lo Santo dudo. el que le mostró y él lo dijo, el Espíritu Santo me mostró. Y bueno, estamos hablando de arreglar un camión. Eso es lo que quiero que el pueblo Exacto. entienda. Así que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en toda capacidad. Para los predicadores allá afuera, definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber las palabras correctas que Sí, decir. sí. No solo para descargar un mensaje del internet y que las palabras ya estén preparadas y escritas para nosotros y leer algo para la gente. No, necesitamos una palabra fresca de Dios y el Espíritu Santo nos dará esa palabra y nos dará una palabra exactamente lo que el pueblo necesita oír. Amén. Adelante. En Romanos capítulo 8, solo para respaldar sí, gracias Pablo, lo que Bob está diciendo, 8:26, y de igual manera el Ayuda. Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Enfermedades o debilidades es la misma palabra y puede ser espiritual o físico, no importa, Él es nuestro Podría ser ayudador. intelectual. Sí, Él es nuestro ayudador, pero esa es la situación y usted lo dijo y Bob lo dijo. ¿Será que nosotros sabemos que el Espíritu Santo morando en nosotros como creyentes nacidos de nuevo está disponible? ¿Será que dependemos de Él? ¿Se nos enseña a depender en Él para dirigirnos, Buena guiarnos, pregunta. enseñarnos? A nosotros que hemos ya recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿será que hoy dependemos de Él o será que en vez de eso estamos yendo a metodologías o fijándonos en planes para desarrollar a la iglesia en número? ¿O dependemos de Dios para que nos muestre lo que necesitamos?
ambos en el crecimiento espiritual y también en el ministerio. El Espíritu Santo quiere ayudarnos donde somos débiles, donde somos inadecuados, pero Él no lo hará si nuestra fe está en nosotros mismos o en nuestras estrategias o en la iglesia o en cualquier otra cosa. Tiene que estar en Cristo nada más. Me parece que podemos tener todos nosotros mucha más ayuda de la que Amén, estamos así es. pensando, ¿no? Si nosotros buscamos el rostro del Señor y pedimos esa ayuda, ¿no? Señor, yo lo quiero, lo necesito, no puedo vivir sin Él. Eso es un hecho, no podemos hacerlo. Sí, Nosotros hacemos un desastre. Pero si Él está trabajando en nosotros y se evitan los errores, los problemas se ponen a un lado y las cosas amén. empiezan a funcionar. Muy bien, vamos al Sí, próximo versículo, versículo 8. muy bien. Bueno, veamos aquí. No creo que terminamos bien esto. Nos detuvimos en consolador en el verso Sí, 7. No vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. bien, ¿qué quieres decir al respecto? Bueno, una vez más, el ministerio del Espíritu Santo comenzaría cuando Cristo fue sentado a la diestra Sí, del así Padre. es. En el día del Pentecostés, en Hechos 2:33, un pasaje muy importante, nos dice que Pedro dijo que el derramamiento del Espíritu Santo fue un resultado de que Cristo recibió el don del Espíritu o la promesa del Espíritu del Padre, y él ahora estaba derramando el don del Espíritu Santo sobre la humanidad. Una vez más, ese derramamiento del Espíritu Santo es ambos para esa primera obra primordial del Espíritu y esa segunda obra, la segunda obra del Espíritu Santo, pero nada estuviera disponible hasta que la cruz fuese un hecho y hasta que Cristo fuese sentado a la diestra del Padre y que recibiera la promesa del Espíritu y que derramara, y Él aún lo está haciendo. Joel lo dijo, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se muevan. Estamos de vuelta. Yo creo que vamos a tener que admitir que una vez esas personas identificamos a los apóstoles porque realmente a esos conocemos, ¿no? Pero que no eran las mismas personas después del día de Pentecostés No, como lo fueron antes del día de Pentecostés. Así fue la gran diferencia que el Espíritu Santo hizo en sus vidas, su ministerio, tanto así que me parece que es en Hechos 1:5 que donde el Señor en esencia dijo, no vayan a predicar, a dar testimonio, no vayan a hacer nada hasta que sean llenos de poder del cielo. Ustedes necesitan ese poder, hay que hacerlo, hay que tenerlo. Y lo tuvieron y Dios los usó sí, poderosamente. Realmente ni siquiera son los mismos hombres de la manera como empezaron a funcionar y operar en la obra del Señor y Dios empezó a usarlos poderosamente, ¿no? Y realmente creo que podemos tener mucho más de lo que actualmente tenemos. Es lo amén, que estoy tratando de decir. Si nosotros cedemos al mover y la operación del Espíritu Santo y nosotros ponemos a Cristo amén. primero, eso tenemos nosotros una tendencia a ir muy lejos, más allá, ¿no? Pero Pero yo creo que nosotros podemos depender y tenemos que depender más del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos apodere, nos empodere. Y si nosotros buscamos eso, buscamos el rostro del Señor, yo creo que se nos dará eso. Absolutamente. ¿Pudiéramos enfatizar esto también? Mire, nosotros podemos hablar y realmente no hay sentido en hablar acerca de lo que sucedió antes del Pentecostés, pero sabemos qué fue lo que Así sucedió es. después del Pentecostés. No hay argumento al respecto. Es definitivo. El Espíritu Santo está aquí, primera y la segunda obra están disponibles y en Hechos 2 todos fueron llenos. Ahora, lo que esto me dice a mí es que Dios quiso que ambos, la primera y la segunda obra, estuvieran disponibles en todo y cada corazón que naciera de nuevo y Él Sí, quiere esa relación con el Espíritu Santo, que la podamos tener. Ahora, todos fueron llenos, no solo algunos, no solamente los apóstoles.
Habían, y miren, lo siento, esto va a descartar a la tradición, pero no fueron 120. No, No sabemos cuántos estuvieron ahí. 120 estaban en la reunión de oración en los días aproximadamente anteriores, 120. pero hubieran podido ser hasta 500. No lo sabemos, no Exacto, sabemos, pero exacto. todos fueron llenos. No todos ellos eran apóstoles. Ese es mi punto. Así Y estoy es, diciendo así esto para que es. sepa que estoy de acuerdo con usted. Así que toda la obra del Espíritu Santo, la primera obra, la segunda obra, toda la obra del Espíritu Santo es lo que Dios quiere para su pueblo. Es lo que Jesucristo murió para proveernos. Y ahora tenemos que aprender qué es lo que se nos ha dado y aprender dependencia. Él murió para que podamos nacer de nuevo y murió para que el Espíritu Santo entrara en nuestras vidas y corazones, porque su sangre derramada limpia de todo Así pecado es. e hizo Correcto. posible que el Espíritu Santo llegase a ese corazón y a esa vida Amén. y permaneciese allí Así para es. Y siempre. para darnos la victoria sobre el pecado y para empoderarnos para el servicio, todos estos son los beneficios de la cruz. Y no existe ningún creyente del Nuevo Testamento que no deba buscar esto. Así que si no, es ya sea porque no sabemos o probablemente porque no creemos. Pero está disponible, hermano Swagger, a toda persona que nos está viendo el día de Lo hoy. es. Ellos pueden tener todo lo que Cristo murió para proveer si ellos simplemente ponen su fe en quién Él es y en lo que Él ha hecho. Escuché al hermano Trotter contar una ilustración de un misionero, amigo de él, en África, que pasó por una aldea y sintió la dirección del Señor de detenerse e ir a ministrar. Y así lo hizo. Él detuvo su vehículo y fue, entró en el pueblo o la aldea y le preguntó al predicador, ¿le molesta o al pastor, le molestaría si yo puedo predicar el Evangelio de Cristo? Él lo hizo y una señora pasó al frente y entregó su corazón a Cristo, una mujer africana. Un mes después, él estaba pasando por esa aldea otra vez y el Espíritu Santo lo movió a detenerse y predicar, y así lo hizo. Cuando entró, esta mujer salió afuera y la conoció, que la había visto el mes atrás, y le dijo, qué bueno que usted ha pasado por aquí, porque yo quiero ahora el Espíritu Santo en mi vida. Y nadie le había enseñado sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo ella supo al respecto? No tengo idea y él tampoco. Pero él predicó unos momentos y ella fue bautizada entonces con el Espíritu Santo. Pero lo que estoy tratando de decir es que el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu. Él quiere que nosotros dependamos del Espíritu, que miremos exclusivamente al Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos a empoderarnos. Él desea que esto suceda en nuestras vidas Sí. fuertemente y creo que nosotros estamos muy lejos de eso. Pero estoy determinado en mi corazón y mi vida, Señor. Yo no estoy satisfecho con la mitad. Yo lo quiero todo. Yo quiero todo lo que tienes para mí. En la totalidad lo quiero. Y yo Amén. quiero ser usado Amén. por el Espíritu de Dios y yo creo que Él lo va a Hermano hacer. Swagger, estamos hablando del por qué algunas personas no siguen una mayor profundidad en el Señor con respecto a la obra del Espíritu Santo. Decimos que a algunos no se les ha enseñado, así que no saben que no se les ha enseñado ni entienden. Y es verdad. Miren, en nuestras iglesias el día de hoy hay otra cosa que me viene a la mente, y eso es que la iglesia está obsesionada con el mundo, con la mundanalidad, una conciencia mundana que, mira, la gente va a la iglesia y es genuinamente salva, es genuinamente bautizada en el Espíritu, pero ahora su mente está en búsqueda de las cosas del mundo y no buscan las cosas del Bueno, Espíritu. Dan, eso es la responsabilidad del pastor de la iglesia. El mantener ese fuego Sí, abundante, así no que es. consumiendo, quemando, y él no puede dar cuentas por nadie, pero sí puede hablar por lo que él está predicando y enseñando, el mover y la operación del Espíritu Santo, y el pueblo, si ellos no tienen eso, ellos se van a mover en una dirección opuesta. Tal vez hay algunos que no, pero la mayoría sí. Van a perderse, van a perder su dirección. No, van a seguir yendo a la iglesia, pero no hay mucho allí. Sabe, hermano Swagger, creo también que la mundanalidad ciertamente es un gigantesco problema, pero es un síntoma. No es la raíz del problema. La raíz del problema, una vez más, es aprender a depender en Cristo y la obra del Espíritu Santo. Creo que la gente cae presa al espíritu del mundo cuando no está siendo transformada a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu. Ahora, una vez más,
Uno no puede hablarle a todo el mundo. O, ¿cómo lo puedo decir mejor? Uno no va a impactar a todo el mundo positivamente sin importar qué es lo que uno esté predicando. Pero al mismo tiempo, si no estamos predicando fe en Cristo y la cruz a los creyentes, creo yo que eso produce la oportunidad para que una atracción mundanal sea mucho mayor, porque el Espíritu Santo no está transformándonos, no está ayudándonos como Él quiere. Así que me fijo yo en la mundanalidad en la iglesia el día de hoy como un síntoma, un problema que surgió de no entender cómo permitirle al Espíritu Santo obrar o no permitirle a Él hacer lo que Él quiere hacer si es que se ha enseñado. La culpa está en el púlpito. Ahí está la culpa. Si ese predicador está predicando el poder de Dios y predica la palabra de Dios y predica bajo la unción del Espíritu Santo, no quiere decir de que Dios no va a hacer grandes cosas en cada servicio, pero si predica la verdad, va a tener un efecto sobre esas personas de una manera positiva y van a ser espirituales. Pero si hay poca espiritualidad desde detrás del púlpito, no va a haber mucha en la banca. Es así que sucede. Y bueno, depende del púlpito. Ese espíritu del mundo puede estar detrás del púlpito también como en la banca. Sí. Yo no conozco una mundanidad en lo que tiene que ver con los pastores de las iglesias. Yo creo que es más, Dr. Gray, incredulidad. Lo que estamos enseñando aquí ahora mismo, la mayoría no lo cree. Ellos no lo creen. Así que lo que le dan a su pueblo no va a ser mucho en lo que tiene que ver con el Señor. Y yo realmente, predicadores, lo que están haciendo no lo sé. Yo no tengo idea al respecto, pero en lo que tiene que ver con mundanidad, está sucediendo. Es muy posible, eso es un problema, pero realmente depende del púlpito. No hay nada en ese corazón que pueda dar nada al pueblo, de la manera como lo veo y lo entiendo. Correcto. Nosotros estamos hablando de que la iglesia es el problema, sí, pero la iglesia es el púlpito. Así es. Me pongo a pensar en que Jesús habló con la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2 y se dirigió al pastor y él le dijo al pastor, Jesús, una vez más, en lo que nos dijo Juan, Jesús le dijo, le permitiste a esa mujer Jezabel seducir a mi pueblo. Así es. Y así que el pecado del pastor de la iglesia de Tiatira era el pecado de decir nada. Él simplemente lo permitió. Él vio lo que estaba pasando en su iglesia y no dijo nada al respecto. Creo que ese es un pecado dentro del púlpito el día de hoy y ha estado sucediendo durante muchos años. Sí. Es el pecado básicamente de no decir nada con respecto a la mundanalidad o el pecado. Así que eso ahora está en la iglesia el día de hoy y se ha hecho mucho más normal que, por ejemplo, los cristianos ahora beben alcohol, los cristianos escuchan música secular, ellos se alimentan de ello y no hay nada de malo en lo absoluto. Los cristianos pueden ver cosas en la televisión y, bueno, una vez más, no estoy tratando de ser legalista con todo esto, pero hay algunas cosas que como creyentes que debemos trazar esa línea. Así es. Y eso no es ser legalista, es ser sabio, de hecho. Es ser sabio, es ser santo, es ser apartado del espíritu del mundo. Pero así como usted dijo, hermano Swagger, eso comienza en el púlpito, desde el pastor. Tiene que ser. Trayéndole esas cosas a la atención de la gente. Sí, bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero hubo un hombre que estaba cometiendo incesto en la iglesia de Corinto, porque nadie estaba diciendo nada al respecto. Se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación, no se pierdan ninguna programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.